Wuhan, la ciudad china donde empezó la epidemia del coronavirus que todavía devela a la ciencia. Estamos con Diego Guelar. Muchas gracias, Diego, por estar No, por aquí. favor, un gusto. Bueno, un cimbronazo en China, la decisión del gobierno de posponer o dejar sin efecto las celebraciones del año chino lunar. ¿Eso es un síntoma de que algo grave está sucediendo? Sí, además indica una gran evolución de lo que fue el tratamiento hace algunos años del SARS. Claro, el 2002, sí. Exacto, donde ahí hubo un tratamiento bastante opaco. Se controló, pero con una metodología de opacidad. Claro. Ahora no, yo creo que hay un tratamiento muy frontal, el que corresponde. Hay cinturón sanitario para 40 o más millones de habitantes con eje en Wuhan. O sea, creo que se está haciendo todo, incluyendo medidas que son muy dolorosas partiendo de lo que es la vacación más importante, Claro. la celebración más importante anual de China, que es el Año Nuevo Chino. Tenemos que ser conscientes de que hay 700 millones de chinos y chinas que se movilizan dentro y fuera de China. La mayor movilización turística del mundo. No es el mejor momento para controlar, por supuesto, una pandemia. ¿No? Pero en esas condiciones se suprimieron los festejos, se suprimieron los estrenos. La industria cinematográfica china en volumen es más importante que la de Hollywood. Claro. Y la tradición es que los grandes estrenos del año se hacen en esta semana, en este fin de semana. Claro, este viernes arrancaba el festejo, sí. Se suprime todo para evitar que la gente salga, se encuentre, etcétera. O sea, se está haciendo con muchísimo rigor. Diego, muchas preguntas se disparan en esta primera respuesta. Primero, esta ciudad, Wuhan, 11 millones de habitantes, ¿es una ciudad importante en términos de peso económico, social, político dentro de China? Sí, es la capital de Hubei, una provincia muy importante. Ahí está la famosa Three Gorges, Tres Gargantas, la obra hidroeléctrica más importante del mundo y, por supuesto, de China. Está justo en el centro de China. Justamente fue uno de mis últimos viajes fue a Wuhan, porque tenemos en trámite, y espero que se desarrolle en el primer semestre del año que viene, la relación entre el centro, las provincias del centro de Argentina, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, con las tres provincias, lo que se llama la zona centro de China, que son Sichuan, Chongqing y Hubei, capital Wuhan. Así que estuve con el gobernador de la provincia, con el intendente de la ciudad, una ciudad 11 millones de habitantes, por supuesto para China es una ciudad normal. Claro, para nosotros es muy llamativo, pero indudablemente muy importante, muy pujante. ¿Qué tipo de acuerdos está para comerciar? ¿Qué productos? Bueno, la idea es la primer encuentro horizontal entre dos regiones, que incluiría todos los capítulos que los gobernadores, la idea es que en mayo viajen los gobernadores a la región. Habrá que ver cómo se desarrolla esta epidemia, ¿no? Todo esto, pero yo estoy seguro que se va a superar. Creo que están haciendo todo lo que hay que hacer para que efectivamente una pandemia de esta seriedad sea controlada. China es un misterio, por un lado, para los ojos de los occidentales, ¿no? Ese gigante de enorme avance tecnológico y económico y al mismo tiempo con zonas muy oscuras. Es muy llamativo que se haya dado una epidemia como la del SARS y ahora se dé otra epidemia. Y está siempre esta idea de los mercados donde los chinos consumen productos de baja cocción, que sería uno de los problemas, haber consumido carnes animales poco cocinadas. Exacto. En esa recorrida por Wuhan, cuando tuviste la oportunidad de ir, ¿qué podías percibir de esa ciudad? ¿Se daba esta contradicción entre una China del futuro y una China más tradicional y campesina? Esto es un elemento que se da en toda China. Nosotros tenemos una famosa frase que dice todo bicho que camina va a parar al asador. Ahora, para nosotros eso lo asociamos a una vaca, un cordero, un pollo, un chancho. En el caso de China no había nada de todo esto. Pensemos en una cultura sin leche, sin huevo, sin carne, con una hambruna, los 100 años de lo que China reconoce como su siglo de la humillación, entre 1850 y 1950, generó que la gente se alimentara de lo que había. Entonces, si hay ratas, son ratas, si hay grillos, serpientes, lo que hubiera. Entonces, esta tradición hace que por eso se incorpora como una tradición gastronómica. Inclusive hoy ya, obviamente, hay leche, hay pan, hay carne, eso ya pasó. Pero queda esta historia muy, muy presente. Entonces, hay animales salvajes que se siguen
comiendo como tradición, Claro. depende de la provincia cuál puede ser la especie en particular. ¿En Wuhan había alguna tradición puntual? Yo no conocí eso, Sí. no te puedo decir eso en particular, pero la hay por toda China. Sí, sí, Lo lógico es Claro. que lo hubiera. Y esta tradición, que a diferencia de lo que nosotros nos criamos con nuestras abuelas, que era la carne bien cocida porque el fuego mata Claro, todas las bacterias y claro. los bichos, nosotros somos de esa cultura. Claro. Nosotros sabemos que los propios europeos son de comer muy poco cocida la carne. Claro. Bueno, en China existe la tradición, como el pescado crudo en Japón, de muy baja cocción. Entonces la posibilidad de no controlar por vía de la cocina cuando se produce un Claro. episodio bacteriológico de este tipo aumenta. Claro, porque es, en este caso, virológico, es un virus, Exacto, es un coronavirus. Digo, porque es muy llamativo que en distintos momentos en los últimos años sea el lugar, el epicentro, el origen de este tipo de enfermedades. Y una de las hipótesis es que haya sido a partir de la ingesta de carne de serpiente. Otra hipótesis es que sea a través de carne de murciélagos Exacto. o contagios desde los murciélagos. Es decir, que hay todavía, bueno, interrogantes pendientes. Bueno, yo creo que todo esto está en proceso de cambio. Sí, sí. Pensemos que la modernización de China lleva 40 años. Muy poco. Nada. Claro. O sea, pasamos del medioevo a la hipermodernidad en un proceso súper avanzado. Un dato que ha incluido es todo el dato de yo diría, las costumbres gastronómicas occidentales han llegado para quedarse, por supuesto. Cadena de hamburguesas, por ejemplo. Desde ya. Y Son populares. muy populares. Y la cocción, es decir, el elemento Claro. de la cocción. Cocinar bien la carne, las comidas. sí. Exacto, esto es un dato nuevo. Ajá. Por lo tanto, es de esperar que por un tiempo en China tengamos el escenario Claro. de este tipo de virus que sigan apareciendo, porque además como no van, se van alterando, se van, sufren sí, sí, alteraciones. Yo creo que China va a ser un campo todavía, es posible que por décadas, que tenga más posibilidades de generar este tipo de pandemias que, por ejemplo, Europa o América. Diego, estuviste 4 años como 4 años. embajador en la gestión anterior, de 2015 a 2019. En esos años de, bueno, estar frecuentando la cultura china en distintos espacios y con distintos tipos de personajes, ¿cuál fue el momento de comida más particular que te tocó enfrentar? La cocina china es una cocina totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Pensar en algo como el pepino de mar. Que ¿Qué además, es el pepino de el mar? pepino de mar es un animal de Ajá. costa, Sí. gomoso. A mí la verdad no me gusta. Tengo que reconocer que nosotros somos adictos a la carne. Cuando uno Sí. es adicto a la carne roja, está muy condicionado Sí. en términos de la variedad. Pero podríamos comer un rico gastronómica. salmón. El pepino de mar no se acerca a comerse no, un salmón. no. ¿Por qué? Pero- ¿Qué características tiene cuando lo ves en el plato? Es una especie de bola gomosa. Ajá. Como tiene nutrientes importantes, es, por ejemplo, carísimo. Es más caro Claro. que el lomo. Entonces uno se encuentra con una gastronomía muy primaria, muy ensalzada, porque a diferencia de nuestra cultura, donde nosotros a la carne le ponemos un poco de sal, como mucho, Sí, porque sí. el gusto está en el producto. En la cocina china hay un dato de necesidad de salsas. Y por un lado, Disfrazar un poco el plato exactamente. principal. Y las el características- animal principal que está ahí en el plato. Claro, y, Claro. y una característica curiosamente contradictoria es esta no cocción con el sobre boiling, el sobre hervido. hervido. Sí. Entonces ahí uno que se encuentra, es el famoso arroz Claro. chino. No es nuestro arroz, No, es claro. un arroz que mi mamá diría, paz descanse, pero ella me enseñó que uno no tenía que dejarlo apelmazar. Claro, está que no se- apelmazado, es Que no cierto. se pegotee. Sí, Para sí, sí. ellos, como su instrumento de cocción son los palitos, es importante que quede apelmazado. Para nosotros el arroz tenemos que sentirlo Que grano por separarse, grano, claro, separarse. sí. El pescado sobre hervido, las verduras sobre hervidas. Entonces aquí la distancia, yo diría, en los gustos Muy grande. de cocina son muy grandes. No tiene nada que ver la cocina china de Nueva York. Lo que Claro, nosotros conocemos no, claro. como la cocina china de Nueva York no tiene nada que ver con lo que es Hay traducciones efectivamente. de toda esa cultura a la cultura occidental. Exactamente.
Diego, estos mercados donde aparentemente, en este caso en Wuhan, se habría dado el primer brote, ¿no? Un consumidor que comió allí algo y después se enfermó. ¿Son visitados y los consumidores son de distintos estratos sociales? O sea, ¿las clases altas chinas van también a esos mercados? Sí, Y al mismo tiempo los sectores mercados más son vulnerables. puntos de encuentro, como lo es un mercado en París. Claro. La tradición del mercado es la tradición del mercado. Claro. Es un lugar de encuentro. Indudablemente esto es una tradición muy fuerte y creo que va a continuar. Por eso creo que hay un elemento donde tenemos que entender que este proceso requiere que además las autoridades chinas tengan todos estos controles. Claro. China está avanzando enormemente, tiene un gran control sanitario externo respecto de los productos que entran en China. Ajá. Hay, por ejemplo, cualquier ciudadano chino que tenga un nivel de medio bajo para arriba, Sí. no quiere consumir leche china. Ha habido problemas sanitarios muy graves con la leche. Entonces compra leche y productos lácteos importados. Este año, el año pasado, 2019, hubo una epidemia brutal de fiebre africana que afectó al 50% de los cerdos. Perdieron Claro. el 50% del Claro. stock. Así que esto es un gran desafío para China. Lo está enfrentando, va a avanzar enormemente, pero hay un largo camino Claro, por delante. ese volumen poblacional inimaginable también se corresponde con ganado o con animales de distinto tipo que también están en demasía y con difícil control sanitario, ¿no? Exactamente. Claro. Y con una tradición sanitaria, yo diría muy primaria. O sea, deja mucho que desear. Sí, sí, China sí. lo sabe. No lo estoy diciendo con ánimo de denuncia, al contrario, son Sí. conscientes, están haciendo un esfuerzo extraordinario por mejorar la calidad sanitaria. Porque ha pero habido problemas también de exportaciones chinas a otro país. Yo me acuerdo, creo que Canadá o Estados Sí, Unidos, sí, sí. que Hay tuvo problemas de contaminación y tuvieron que retirarlos del mercado. los No me acuerdo problemas, exactamente qué producto los era. problemas sanitarios Hace unos internos años. son muy graves. Claro. Lo importante es que primero han tomado conciencia, segundo, han incorporado el criterio fundamental para controlar este tipo de pandemias, que es la transparencia. Claro. Una cosa de la cual no se quiere hablar, es muy difícil Claro. controlarla. Igual hubo un pase de facturas al gobierno chino porque este primer caso se da en diciembre de 2019 y la información es contenida durante un tiempo hasta que finalmente la liberan. Este es todo un tema. Claro. En el diálogo entre Occidente y China, Sí, sí. la cuestión de la transparencia Claro. es un elemento que está en marcha, pero está en marcha con contradicciones, con cortocircuitos, con idas y venidas. ¿Cómo es, Diego, el sistema de salud en China? ¿Todo el mundo asiste a hospitales públicos gratuitos? ¿Cómo funciona? Tanto la salud como la educación son pagas en China. A ver, O sea, la educación gratis son 8 años. la educación básica. La claro. educación básica. Todo lo demás es pago. En China se paga todo. Ah, qué interesante. La eso. Qué economía contradictorio de alguna manera. Claro, ¿no? lo que pasa es que Un nosotros, Estado tan fuerte claro, y nosotros seguimos régimen pensando comunista. en términos de comunismo-capitalismo. Claro. Eso ya no es una diferencia. Claro. El Es un sistema- capitalismo comunista en tal caso el de Claro, China. el comunismo es porque el partido de poder se Claro. llama Partido Comunista, pero el Sí. sistema económico es economía de mercado. Claro. Pero sin lugar a dudas, y muy dura. Y Sí, la sí, competencia es muy dura y gratis no hay nada. Sí, sí. Y hay que pagar todo. Sí, los filtros de selección para conseguir posiciones sociales o posiciones laborales son altísimos. Son altísimos, hay sistemas de selección muy estrictos en términos universitarios, Claro. pero se paga. El criterio es que educación y salud se paga, vivienda se paga. Yo me acuerdo un ex subsecretario que fue a plantear un pedido de subsidios para vivienda social y apenas dijo subsidios para vivienda social, lo cortaron y dijeron, mire, nosotros no subsidiamos la vivienda para los chinos, no le vamos a subsidiar la vivienda a los argentinos. Es llamativo. Entonces es muy importante Sí, sí. entender que esto que nosotros caracterizamos como una diferencia no existe. Claro. La sociedad es una sociedad de hipermercado, Sí, yo sí, diría sí, casi sí. salvaje, porque las costumbres de mercadistas son superiores a las norteamericanas. Claro. Entonces, esto hay que írselo cambiando, hay que entender que esto no es así. El director de la película Parasite, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que se estrenó ayer en la Argentina y que está causando tanta sensación de Corea del Sur, dice que el capitalismo es el país en el que habitamos todos. Sí, Claro. pero sin lugar a duda, y los parámetros son esos, las universidades son campus norteamericanos Ahora, con una competencia también salvaje. Claro. Ahora, Diego, en el caso de la salud, un campesino pobre del interior de China que podría estar yendo a ese mercado de Wuhan y un
bueno, un industrial, un burgués chino con acceso a otros niveles de consumo, con recursos económicos, ¿pagan lo mismo, van al mismo hospital? ¿Cómo es ese sistema? No, hay diferencias. Eso sin lugar a duda. Esta no es una sociedad igualitaria, es una sociedad inclusiva porque el Estado tiene como objetivo la inclusión, sacar a la gente de la pobreza, incluirla en la clase media. O sea, hay un gran trabajo. milagro chino ese, Eso, claro. sin lugar a dudas, ha sido un gran éxito. Sacar en los últimos 40 años 800 millones de personas, pasarlos de la pobreza a clases medias de distinto nivel. Ahora, todavía la diferencia social entre los multimillonarios y la gente más pobre es enorme. Las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, las diferencias son muy grandes. No existe una China. Hay Chinas que todavía están en el medioevo, en tránsito, muy acelerado. Ellos sacan aproximadamente 20 millones de chinos por año de la pobreza. Entonces esto es, mejor dicho, lo incorporan a la clase media. En términos de pobreza, medida por Naciones Unidas, no por estadística china, quedan 3% de pobreza extrema. Es medición, insisto, de Naciones Unidas. En términos absolutos es un número enorme porque la población es enorme, pero en términos porcentuales es un número bajo. Y tienen una máquina funcionando donde efectivamente uno puede decir que hay 500, 500 y 500. 500 millones ya entre clase media e hiper rico, 500 en el nivel intermedio y todavía 500 millones de habitantes que tienen carencias, por supuesto. Digo, ¿te tocó ir estando allí como embajador? ¿Te tocó tener algún problema de salud y tener que asistir a un hospital o a una clínica en China? Yo recurrí a todas las formas de medicina, desde las de acupuntura en un hospital público, que tenía que ir a pagar, ¿no? O sea, hacía la cola y pagaba. ¿La acupuntura es parte del servicio de un hospital público? Sí, ahí... la acupuntura es como una rama de la medicina. Son lugares especializados en acupuntura. La verdad, me caí en la escalera de la embajada, tenía un dolor en la rodilla, pero fenomenal, y me lo arreglé con acupuntura. Después hay abusos de la acupuntura. Si uno va a ese mismo lugar y tiene un cáncer en el cerebro, también le van a poner la hojita, pero no se va a morir, ¿no? O sea, hay que tomar muchos recaudos. Después hay hospitales públicos que funcionan muy bien. Desde hace 5 años hay clínicas privadas, carísimas, con sistemas de seguro. Los chinos se aseguran como los americanos, exactamente. Es un sistema que ha tomado mucho del sistema del seguro de salud norteamericano. Qué interesante eso. Bueno, es que del sistema del seguro de salud norteamericano. Qué interesante eso. Bueno, es que no se puede pensar en la China moderna sin la influencia norteamericana. Estados Unidos es el país más admirado por los chinos. Por eso, Mei Kuo es el nombre de Estados Unidos. Es un país hermoso. No hay nada más admirado por el pueblo chino que los Estados Unidos. Esa potencia económica, ¿no? Esto es un dato que causa mucho impacto y espero que se corrija, porque la agresividad del presidente Trump en relación a China causa mucho impacto. O sea, nosotros somos muy bien recibidos, o sea, los occidentales somos muy bien recibidos en China. Entonces, tener esta visión de una Occidente que agrede, que acusa, que plantea un dato de peligrosidad china, espero que no se prolongue en el tiempo, porque nos puede causar efectivamente problemas muy graves de convivencia. Diego, últimas cuestiones. ¿Ha habido, en China estás al tanto de si ha habido resistencia a la vacunación como se está dando en algunos países en el occidente? La vacunación obligatoria. No tengo presente que esto esté ocurriendo, pero sí tengo claro que hay programas de vacunación obligatoria que están funcionando. No te podría decir cuál es hoy el porcentaje de resistencia, si existe. Y la última cuestión, una cuestión delicada en términos de cómo se organiza políticamente una sociedad de semejante cantidad de habitantes, este sistema comunista tan paradójico, pero que ejerce un fuerte control sobre la vida de la gente también. ¿Es el régimen que un volumen de gente tan grande es el único régimen que podría gobernar de una manera razonable una cantidad de gente tan impresionante? ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es, nosotros tenemos una definición cultural de dividir democracia y dictadura. Es nuestra cultura. La tuya y es la mía. Pero no es la oriental y no es la china. O sea, no hay una opción entre dictadura y democracia. Las opciones de ellos han sido históricamente el orden o el caos. Entonces, lo bueno es el orden.
El orden es vertical, las sociedades son culturalmente verticales, no tiene nada que ver con la revolución del año 40, de 1949 comunista. Claro. Es chino el sistema, no es comunista. Ajá. Entonces, en la concepción china, el sistema vertical de la sociedad, el respeto a los mayores, el respeto al gobernador, Claro. al poder central, La jerarquía, sí, sí. las jerarquías, es un dato cultural que está totalmente por encima Claro. del gobierno del Partido Comunista, que no es un hecho chino. Sí, O sí, sea, sí, sí. el Partido Comunista vino por influencia soviética, Claro. por los estudiantes. Deng Xiaoping se formó 8 años en la Sorbona. Quizás de los pocos fundadores que no tuvieron formación europea está Mao Zedong, que era un hijo de campesinos que no tuvo formación, pero Zhou Enlai, Deng Xiaoping, los grandes líderes fundadores, todos vinieron con educación europea. O sea, que la cultura política no es una cultura, desde el punto de vista del partido único, no es una cultura oriental, no es una cultura china, no viene de Confucio. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho chino hoy cada día gana al hecho occidental llamado comunista en origen. Claro. Muchísimas gracias, Diego, por esta descripción, este panorama de la China y sus contradicciones en el medio de esta epidemia global y de Wuhan, esta ciudad que es el origen de todo este gran preocupación. Gracias. Al contrario. Vamos a escuchar ahora a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se refirió a las pistolas